Hola, en este video te vamos a contar de nuestro viaje a la conferencia 9.5 en Valdivia. Mientras nos acompañas a viajar a esta linda ciudad, te cuento un poco de este evento. Es una conferencia que se ha estado realizando durante 8 años en Valdivia, Chile, centrada en el trabajo remoto y la tecnología. Después de una pausa presencial de 3 años, la conferencia está volviendo y este 2023 se abre con nuevos temas. La conferencia este año tiene 4 ejes principales: bienestar y balance vida-trabajo, adaptación y evolución de la cultura organizacional, liderazgo y la gestión efectiva de equipos distribuidos y desarrollo profesional y de habilidades para el trabajo remoto. Como dato, en la reunión de speakers nos comentaban que este año el eje de bienestar fue el que más postulaciones recibió, lo cual, en palabras de los organizadores, da luz de un interés muy profundo y generalizado sobre contar experiencias que han sido significativas en torno a cómo estamos sobrellevando nuestro balance y autocuidado desde la perspectiva del trabajo en organizaciones. 9.5 ocurrió los días jueves 31 de agosto, viernes 1 y sábado 2 de septiembre. Fueron 3 días de encuentro en que los participantes pudieron ver a más de 50 speakers nacionales e internacionales, teniendo la carpa de la ciencia del Centro de Estudios Científicos como lugar central de la conferencia. Como verás, Valdivia nos recibió con un día brillante después de algo de lluvia y, como siempre que nos movemos a una ciudad para algún evento o algún trabajo específico, nos gusta compartir con la comunidad. Así que en esta ocasión, junto con Evelyn Carvajal, decidimos acercarnos a la Universidad Santo Tomás, donde estuvimos compartiendo una charla sobre agilidad y transformación digital con los estudiantes y profesores de la universidad. Nos trasladamos el día miércoles por la tarde a la universidad y ahí estuvimos conectando con varias personas que no conocían de agilidad, pero que ahora ya también están enganchadas con la comunidad Ágiles Chile para seguir aprendiendo de estos temas. Salimos muy contentas y luego de eso ya estábamos listas para vivir el evento. Este día comenzó con una entretenida primera parte de networking. Los organizadores enfatizaron mucho en la linda comunidad que se genera en torno al evento, y lo pudimos comprobar en carne propia. Conocimos a muchas personas y nos dimos cuenta que la mayoría asiste buscando conectar con otros y reflexionar en grupo sobre temas que están relacionados al trabajo, pero más que nada a cómo nosotros como personas vivimos el mundo del trabajo hoy. Comenzaron las charlas. Es una lista larga de speakers. El formato es con charlas que duran 20 minutos y este año todas ocurrieron en el mismo auditorio. El inicio fue con la bienvenida de Fabián Acuña, el fundador del evento, quien lleva 8 años trabajando para darle forma a 9.5. Y también recibimos la bienvenida de Daniela Riquelme, una coorganizadora que se unió este año y que seguramente has escuchado hablar de ella por comunidades como Más Mujeres en UX. También como parte del equipo organizador estaba Felipe Peña y Tincho Calderón, quienes daban soporte desde charlas, desde la moderación de paneles y de la grabación del podcast. Te lo voy a dejar acá en la descripción para que veas más sobre 9.5. Y para no hablar todo el rato, yo te dejo con Etienne Salamanca, que te quiere contar qué es lo que más le sorprendió de este encuentro. Lo que más me ha gustado del evento hasta ahora es la comunidad que se vive acá. Se ve que ya vienen hace varios años trabajando con la comunidad, hay personas que se conocen, nosotros somos nuevos acá que estamos participando, pero también estamos generando ciertas conexiones. Eso está muy bueno. Aparte de las charlas, hay un par de charlas que han pasado que están muy notables. La charla que me ha gustado más es la charla de Hannah, recién pasó, que hablaba de la predictibilidad, ¿no? Y nos rompe ciertos paradigmas, nos habla de los gatilladores, nos habla también de cómo podemos tomar control sobre este descontrol, así que estamos muy contentos de seguir, estamos recién en el primer día, entonces vamos a ver qué más va a aparecer durante el evento. Como te decía hace un rato, no solamente habían charlas, sino también paneles de conversación, que personalmente me gustaron mucho porque no me pareció la típica conversación entre amigos donde todos opinan igual,
sino que gracias a la provocación de los moderadores se generaba un sano debate con distintos puntos de vista que nos enriquecían mucho a nosotros como participantes. Todo el evento tuvo la increíble documentación de Fran Salomón, la traductora visual quien desde Dilo con Monos estuvo haciendo registro de cada una de las charlas y también de los paneles. Te voy a dejar acá en la descripción su Instagram para que puedas vivir desde esa perspectiva el evento. Por la noche ocurrió la Green Carpet, que fue el evento de inauguración, donde pudimos seguir profundizando en las conexiones y relaciones que se formaron durante el día. Los participantes son todos interesados en estos temas de las nuevas formas de trabajo, pero eran personas muy distintas entre sí y de verdad fue súper enriquecedor conectar con relatos e historias de personas del mundo de la tecnología, del mundo de recursos humanos, abogados, educadores, o sea, súper variado. Al día siguiente también pude compartir mi charla Emociones en el Trabajo y la verdad es que fue muy enriquecedor ver cómo hacía sentido mi mensaje, pero sobre todo la resonancia que tenía con otras personas y otras temáticas que se tomaron en el evento. La verdad es que tenía un mix de contenidos muy consistente. Celebro mucho la elección de programa, realmente fue un lujo porque pasábamos de temas tan profundos como el síndrome del impostor, o el agotamiento, las emociones en el trabajo, transitando hacia estudios que hablaban de cómo está el nivel de confianza de nuestras organizaciones. E incluso terminó con una noticia de uno de los auspiciadores, que era Cordevex, donde contaban que están trayendo la primera computadora cuántica a Chile. O sea, este balance entre tecnología, entre innovación, entre temáticas que nos ocupan en el día a día fue muy variado, muy interesante y de verdad si están considerando asistir lo recomiendo de todas maneras. Les dejo acá también el link para que puedan revisar más información de lo que fue 9.5 e incluso si se animan sumarse a la comunidad. Espero que te haya gustado este video, gracias por verlo hasta acá y nos vemos en el próximo evento. ¡Chao!